Hola a todas, todos, todes. Sean muy bienvenidos. Esta es la sección Compartir el Cine de la tercera edición de Frontera Sur. Mi nombre es Robinson Díaz y soy uno de los programadores del festival. Y hoy me toca presentar a los cineastas chilenos Bettina Perut e Iván Osnovikov. Ambos han trabajado juntos desde 1997 en la realización de largometrajes documentales. Además son profesores y asesoran obras de directores chilenos emergentes. Su filmografía incluye los siguientes títulos: Los Reyes de 2018, Surire 2015, La muerte de Pinochet 2011, Welcome to New York 2006, Noticias 2009, El astuto mono Pinochet contra la moneda de los cerdos 2004, Un hombre aparte 2002 y Martín Vargas de Chile del año 2000. Su última película, Los Reyes, obtuvo el premio especial del jurado de IDFA y el premio a la mejor fotografía en Millennium Docs, y ha sido seleccionada en más de 50 festivales internacionales. Muchas gracias por acompañarnos, Bettina, Iván. Gracias a ustedes por tenernos aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una charla que se llama Límites, Materialidades y Experiencias en el Documental. Bettina, Iván, lo primero que quisiera conversar con ustedes es acerca de la percepción que ambos tienen de su obra. Ya, si no me equivoco, son 8 películas, ¿no?, en total. Y digamos, desde Martín Vargas de Chile hasta Los Reyes, han cambiado mucho las búsquedas temáticas, la propuesta visual y sonora también. Hay un cambio que es evidente. Quizás en gran parte por la búsqueda de caminos nuevos que ustedes se proponen, ¿no? Creo que hay una intención de no repetirse, si se puede decir de una manera, de evitar la zona de confort en cada película. Pero al día de hoy, en la manera como abordan los rodajes, y también a la luz de su propuesta cinematográfica actual, ¿cómo ven ustedes sus primeras películas, como Un hombre aparte o El astuto mono Pinochet? ¿Ha cambiado su opinión sobre su trabajo o su método de trabajo con el paso de los años? Y quizás más importante, su visión sobre el cine documental ha sufrido cambios. ¿Cómo concebían el cine documental al comienzo y cómo lo conciben ahora? Hay cosas que antes defendían o practicaban y que ahora quizás ya no, o viceversa, antes cuestionaban o evitaban y que ahora lo usan o defienden. Dale. ¿Tú no crees? No, yo diría que no tanto. O sea, hacemos las cosas de manera distinta, pero no, como que no renegamos de nada, ¿no? No, y yo creo que también en relación a nuestro método lo hemos agudizado, pero no lo hemos cambiado, por así decirlo. O sea, al enfrentarnos a la grabación, al enfrentarnos a la experiencia del rodaje, siento que después de nuestra primera película, que fue un poco como una escuela, que fue Martín Vargas de Chile, que nos habían convocado para hacer la película, o sea, un director de cine chileno, muy conocido en ese tiempo. Siento que el método se ha profundizado, pero que lo esencial no ha variado. O sea, nuestra observación, o sea, nosotros partimos con una observación aguda de las situaciones, tratando de no intervenir, de no bloquear ciertas acciones del rodaje, por así decirlo, y también de provocar otras acciones, o sea, a través de distintos dispositivos. Lo hemos como mantenido en el tiempo, pero lo hemos ido mejorando. O sea, eso creo que nuestro método no ha variado sustancialmente, sino que lo hemos ido perfeccionando y hemos ido con la experiencia aprendiendo a cómo hacerlo mejor, cómo sacarle más partido, digamos.
Eso siento en relación al método de enfrentarse a la grabación propiamente tal, al registro. Claro, y también con respecto del punto de vista, si bien nuestras primeras películas, el elemento principal de la imagen eran personas, seres humanos, en diálogo entre ellas, en Martín Vargas, en Un hombre aparte, en La astuto mono Pinochet, había una idea de lo humano también contrariadora de lo humano, era como, ese es Chiqui, ¿está de acuerdo? Los seres humanos no eran modelos de seres humanos, no eran pro hombres o pro mujeres, sino que estábamos siempre viendo como la trasbambalina de lo humano, el momento del ocaso. Entonces, desde ese punto de vista, el punto de vista como que sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que hemos desplazado, se han desplazado las cosas sobre las cuales trabajamos y también técnicamente ha cambiado la técnica, ha cambiado nuestra relación con la técnica, hemos como que limpiado la imagen, pero no, al contrario, gozamos mucho de las películas cuando las vemos, de hecho las encontramos un poco rápidas, como que pero tenemos una buena relación con esas películas. O sea, lo que ha cambiado como sustancialmente y que parte desde una película que es como la que está como en la mitad, por así decirlo, de nuestra obra cinematográfica, lo que sí ha cambiado sustancialmente y que como que nos maravilló y es un motor en este minuto para nosotros, en términos de que la imagen pueda ser más discursiva, por así decirlo, en la preponderancia de la imagen en las películas nuestras, digamos. A partir de Welcome to New York, por una dificultad que teníamos, nosotros llegamos a Nueva York con la idea de hacer una película y todo, como que veníamos del tercer mundo, estos chilenitos como que inocentes y todo, pero nosotros teníamos la idea de ver esta capital del mundo, verla como en su desnudez, por así decirlo, ¿me entiendes? Pero teníamos el problema que no estábamos territorializados con el lugar, digamos, o sea, estábamos como completamente afuera, no manejábamos bien el inglés y todo, entonces nos vimos en la obligación de salir a la calle a observar, ¿me entiendes? Y en esa observación, que estábamos como un poco fuera del idioma, digamos, en esa observación nos obligó, digamos, a ver distintos ángulos, distintos puntos de vista, para narrar, para el registro cinematográfico. Entonces ahí, en esa película, empieza una búsqueda cinematográfica en cuanto al registro, en cuanto a la visualidad, y que permanece a lo largo de las otras películas y se intensifica en las otras películas, como en Noticias, por ejemplo. Entonces ahí hay una búsqueda concreta de lo cinematográfico, propiamente tal, del punto de vista, del registro, donde tratamos de que en el fondo la imagen tenga una preponderancia, que no la tenía en El astuto mono Pinochet, en Un hombre aparte, en Martín Vargas, ¿me entiendes? Ahí sí que digamos que hay un cambio radical, o sea, para nosotros un elemento de comienzo de una película nuestra puede ser perfectamente un elemento estético, o sea, ahí nuestra línea... Hay una búsqueda estética, cinematográfica, por los cuerpos, por los objetos en las películas. ¿Entiendes? Ahí sí que yo diría que eso cambia y nos hace algo peculiar en nuestra obra, el elemento estético, digamos, la imagen como discurso también, y sacando el habla también como centralidad. Bueno, tocando el punto de los límites, que es parte del título de esta charla, ustedes han reivindicado más de una vez la posibilidad de transgredir algunos límites, incluso reflexionar acerca de los límites, digamos, que puede haber en torno a hacer una película, un documental. Hay una película... por ejemplo, forma parte de la programación de este año de Frontera Sur, que se llama Blue Boy, no sé si lo han visto,
y que tiene como punto de partida esta película el documento donde los personajes ceden sus derechos de imagen y de voz para los fines y propósitos del director, ¿no? Tal como lo muestra la película, o sea, la película lo muestra eso como un uso de poder que tiene, digamos, los realizadores hacia los personajes, ¿no? Este documento, ¿no? Pero este documento, dicho sea de paso, creo que forma parte de casi todas las producciones cinematográficas, ¿no? Y muchos ocultan, digamos, en sus películas o en los documentales, estas prácticas, estas relaciones de poder, ¿no? Sin embargo, me parece que, sobre todo, digamos, en sus primeras obras, eh, había una conciencia, digamos, de estos límites, ¿no? De poder, de reflexionar sobre lo ético de estos límites, ¿no? Y hacerlos visibles, ¿no? Mira, ahí nuestra posición más o menos siempre ha sido la siguiente. Cuando nosotros no veníamos del documental, no estudiamos cine, de hecho habían muy pocas escuelas en Chile, yo estudié antropología, la Betina estudió periodismo. Entonces con nuestra primera película como que accedimos a la comunidad cinematográfica chilena, al medio especial. Entonces ahí también, y también accedimos a una especie de polaridad entre cine de ficción y cine de no ficción, en la cual en el cine de no ficción había como muchas cosas que no se podían hacer. A diferencia del cine de ficción, que te puedes comer a la gente, puede saltar sangre, puede haber sexo en vivo. Entonces, para nosotros era como raro porque para nosotros la no ficción es un soporte artístico, un género artístico. Entonces, en realidad nos chocaba mucho en términos de, no veíamos dónde estaba la contundencia racional de esa distinción. Y es lo que nosotros nos apasionaba, era hacer cine en la realidad corriente porque tiene muchos lados que nos gustan, digamos, desde el riesgo, la dificultad artística y técnica, era algo que nos apasionaba, hacer cine en la realidad mientras ocurre, más que, bueno, y además de la liviandad económica y técnica, son equipos más pequeños, lo que se valora son otras cosas, y eso nos atraía mucho más, en principio, que los equipos más pesados que la ficción, los presupuestos más pesados, trabajar con actores, etc. Entonces, para nosotros no veíamos por qué en el cine de no ficción tenía que estar tan identificado con ciertas temáticas, ciertas éticas y ciertas formas de hacerlo. Entonces, de alguna manera, Un hombre aparte fue como, tenía que ver con eso. Todo lo que está en Un hombre aparte tiene que ver con nuestra identidad artística, pero también con decir, esto es lo que nosotros pensamos que es el cine de no ficción, y por lo tanto, más que ir en contra de, es más bien, mira, esto es lo que se puede hacer. Entonces, como un gesto de libertad en ese sentido. Es como, no es un manifiesto, pero sí es decir, para nosotros esto es hacer cine de no ficción. Entonces, en ese sentido, muchas veces la gente lo leía, la gente que adscribía a estas reglas, lo leía como transgresión de límites, pero para nosotros no, era más bien uso de posibilidades. Entonces, ¿por qué en una película de ficción se puede mostrar un cadáver y en una película de no ficción no se puede mostrar un cadáver? ¿Por qué en una película de ficción se puede mostrar una vida miserable y en una película de no ficción eso es ir contra la dignidad del personaje? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver más bien con eso, con tomarse las libertades que son posibles. Y sobre el ejercicio del poder, que tú mencionas respecto de esta película, uno también siente que hay que irse con cuidado, porque en el fondo, ¿qué relación? No, yo me siento que
tú tienes una relación de poder hacia nosotros y al mismo tiempo nosotros estamos ejerciendo cierto poder hacia ti. Entonces el poder cruza todo finalmente. Entonces si vamos a intentar vacunarnos absolutamente de poder, mala noticia, va a ser imposible. Entonces evidentemente en una relación de rodaje hay relaciones de poder, pero es como decir, tenemos que respirar, tenemos que comer, tenemos que ir al baño. Esa es como las ideas que podrían surgir de ese asunto. Y en relación a la transgresión de los límites éticos, es como, también es algo como instintivo en nosotros. O sea, ¿cómo podrías haber hecho una película sobre Ricardo Leaño, o sea, el protagonista de Un hombre aparte, digamos, sin transgredir esos límites? Que en ese momento, mientras nosotros lo hacíamos, tampoco éramos como conscientes de estar haciendo una transgresión. O sea, nosotros no nos estábamos como, nunca nos planteamos, por ejemplo, no sé, estoy inventando, no está exactamente en la película, pero acompañarlo al baño y verlo lavarse los dientes y verlo como chorreaba su saliva, no sé cómo explicarlo, no está esta escena en la película, pero nunca es como que instintivamente nunca nos pusimos límites nosotros mismos, y tampoco como que, tampoco nos sentábamos con Iván en una mesa a pensar, oye, ¿llegaremos hasta acá solamente con este personaje o vamos más allá? Era como instintivamente que el valor que tenía justamente este personaje eran estos polos opuestos, entre esta belleza, entre esta humanidad, entre esta bondad y esta fealdad, miseria y todo. Eso es lo que hacía que este personaje valiera la pena, lo que complejizaba este personaje. O sea, este personaje reunía todas las características del ser humano, con su miseria y su esplendor. Entonces, en el fondo, cómo hacer una película sobre Ricardo Leaño, cómo hacer un hombre aparte sin mostrar esa miseria del personaje, que lo enriquece, o sea, que ayudaba como a enriquecer y a complejizar a este ser humano, ¿me entiendes? Entonces, es como, no habría valido la pena hacerla si nos hubiésemos quedado hasta ciertos puntos, si no hubiésemos transgredido y traspasado ciertos límites. O sea, porque uno también se pregunta, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena hacer esta obra cinematográfica? O sea, aquí me la tengo que jugar, digamos. O sea, entonces eso pasa también con la transgresión de los límites, que es algo que es natural en nosotros, instintivo en nosotros, y no nos estamos como teóricamente haciendo la pregunta de hasta dónde llegamos con este personaje. ¿Me entiendes? O sea... Sí. Y eso usted porque dice que tiene muy importante. Nosotros siempre creemos que hacer una película, mover los recursos que implica, el tiempo, etcétera, tiene que ser por algo. Entonces, la medición de ese algo es de qué manera uno está también tocando un límite, atravesando un límite. Entonces, hay algo que ver con eso. ¿Para qué voy a hacer una película que es un trámite? Y que hay 10 otras películas iguales. Con Los Reyes nos pasó. Cuando la película al principio era una película sobre adolescentes skaters y el problema era que estaba quedando como una película más de adolescentes skaters, hasta que aparecieron los perros. Entonces, en el fondo también, en el proceso de desarrollo de la idea, siempre parte como una cosa, pero que nos pone en un camino en el cual encontramos ese clic que nos dice, ya, aquí está. Aquí se juntan todas las cosas que para nosotros hacen que el esfuerzo de hacer una película valga la pena. Claro. Un punto que me parece muy importante que acaban de tocar es el tema de complejizar a los personajes, porque claro, hay una práctica muy usual de los documentales, del cine documental bien intencionado, que tiene un discurso redentor y que los personajes que tratan o que tocan no son complejos, son unidimensionales, generalmente retratados en su estado positivo, en su lado positivo, y sacando de lado, digamos, las partes sombrías, ¿no? Que es algo que en su cine no está. De hecho, su cine complejiza, o sea, los personajes son complejos, ¿no? Y tienen una postura mucho más amplia, digamos, ¿no? Sí. Bueno, quisiera, antes de Ahora, continuar con la charla... un paréntesis
respecto a eso, me acuerdo de alguien que estaba haciendo un documental sobre músicos de un bar, de Valparaíso, el Sin San. Y entonces él tenía un problema en el que los músicos eran muy buenos para tomar. Entonces él no quería que parecieran curados los músicos. Entonces, la opinión es entonces no haga una película sobre ellos, porque es la mitad de su vida. Esa, ¿me entiendes? Entonces, Claro. tiene que ver con eso. O sea, si a mí me interesa una persona, me interesa no solamente, como tú dices, lo bueno de esa persona, sino en su complejidad. Muchas veces la complejidad está dada, como decía Bettina, por esos aspectos que son negativos. Exacto. Bueno, antes de continuar con la charla, quisiera recordar a las personas que nos están viendo que del 9 al 15 de septiembre va a estar, se va a poder ver el foco de los directores que estamos cursando, Bettina Perut y Iván Osnovikov, a partir de la medianoche del 9, o sea, en unas horas, ¿no? Y también quisiera recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas. Aquí, con mucho gusto, les haremos llegar a Bettina e Iván. Bueno, por otro lado, ustedes tienen una preocupación muy grande por el tema de la imagen. Creo que generalmente al documental se le ve como una película donde lo que más importa son los temas, las dimensiones éticas, los temas sociales, las denuncias, etc. Pero ustedes están muy interesados por el aspecto plástico de sus películas, en los movimientos dentro del plano, en el trabajo con los focos, los encuadres que trabajan meticulosamente, su fascinación por los objetos, por la imagen que aportan, que me parece que ese aspecto es uno de los motores de su obra, que se impulsa a hacer cine, pero es curioso que ese aspecto plástico, esa dimensión fotográfica, sea muy comentada en las películas de ficción, pero no tanto en las películas de no ficción. Es un tema que en las películas de no ficción se suele obviar, digamos, ¿no? Pero que en su cine es uno de los puntos centrales. Sí, es que me río porque me emociona eso, o sea, efectivamente es un punto, es como un motor, digamos, o sea, cuando tú hablas de que, Oliván estaba hablando de que aparecieron los perros, digamos, mientras hacíamos esta película sobre adolescentes skaters y todo, que no estaba resultando porque no tenía como nuestro sello artístico, por así decirlo, y aparecen los perros como personajes y todo. No solo aparecen ellos como personajes, sino que aparecen como un elemento plástico a indagar, digamos, o sea, que nos permitía hacer un descubrimiento de indagación a través de distintos planos, con distintos lentes, con distintas ópticas, ¿me entiendes? Entonces, eso mismo era muy motivante, ¿me entiendes? Porque había una riqueza en el cuerpo del perro, en la corporalidad del perro, en los movimientos del perro, que no tenía por lo menos o ya estábamos cansados de verlo como en los skaters, por así decirlo. O sea, evidentemente que si hubiésemos optado por hacer una película sobre adolescentes skaters, no los habríamos grabado de la misma forma, un cuerpo entero, habríamos hecho otro tipo de cosas, de fragmentaciones, de otras búsquedas visuales, pero los perros también aparecen como ese elemento estético que posibilita y que incentiva y que da el vamos, digamos, para empezar la película, ¿me entiendes? O sea, son un elemento plástico absolutamente importante, así como los cuerpos de noticias, los cuerpos muertos de noticias, que es un elemento que para nosotros, el cuerpo muerto lo descubrimos y para nosotros se convirtió como en una belleza, digamos, un elemento exploratorio en el caso de noticias, ¿me entiendes?
en Welcome, que es cuando nosotros empezamos a través de la observación, porque no teníamos el idioma, digamos, no lo manejábamos, no podíamos como introducirnos en situaciones muy, muy habladas, por así decirlo. Nosotros empezamos a ver que distintas partes del cuerpo tenían mucha expresión, como las manos, los ojos, las bocas, como la fragmentación de los cuerpos, de los objetos, ¿me entiendes? Entonces que habían otras formas de expresión y de expresión, digamos, que no eran las comunes y corrientes, no era el plano medio, no era el primer plano, no era solamente el cuerpo entero, ¿me entiendes? Entonces empezamos esta búsqueda cinematográfica, esta búsqueda plástica que ha seguido hasta el día de hoy y que definitivamente es un motor, es lo que, o sea, más allá que los perros en Los Reyes hayan sido personajes, hayan sido interesantes como indagación, como personajes per se, por así decirlo, había un elemento que nos posibilitaba indagar sobre ellos, sobre su corporalidad y todo, y eso para nosotros es fascinante, o sea, siempre descubrir un algo que podamos como plásticamente trabajarlo. Entonces me emociona mucho porque es como, para nosotros la rigurosidad, el plano simétrico, las relaciones que se establecen al interior del plano, digamos, nada es dejado al azar, o sea, somos súper rigurosos en eso y digamos, la posibilidad de que eso resulte bien, que tengamos un material relativamente óptimo o muy cercano a una cosa bien hecha, no quiero tirarme flores ni nada, pero que haya una cosa como prolija, por así decirlo, también tiene que ver con estos años de rodaje, digamos, porque al principio uno se va equivocando y todo, pero a medida que se conforma un equipo sólido y todo, donde todos hablamos el mismo lenguaje y todo, sabemos perfectamente dónde posicionar la cámara, hay una búsqueda permanente y hay como mucha rigurosidad en que los planos queden lo más perfecto posible, digamos. Y en esta indagación estética, que es lo que es uno de nuestros motores en las películas nuestras y que las diferencia de otras de documentales que tienden a dejar de lado un poco ese aspecto. Muchas gracias. Agregar eso, Perdón. Que ese motor tiene que ver también con como que no se apague el fuego, digamos, ¿me entiendes? Como que en el fondo, también que nosotros que venimos originalmente de disciplinas que no son la técnica cinematográfica, también el ir a través de nuestras películas, ir descubriendo las opciones expresivas que da el manejo de la imagen y el sonido, también es como ir abriendo el mundo gracias a eso. O sea, en el fondo, por llevarlo a un extremo, ¿de qué sirve usar una cámara 8K con la óptica más sofisticada del mundo y equipos gigantes de expertos? Si en el fondo lo que va a mostrar es un diálogo entre dos personas en plano medio, digamos, ¿entiendes? Entonces, la gracia de las herramientas cinematográficas es que son herramientas de investigación del mundo. Entonces, progresivamente nosotros hemos ido aprendiendo a usar esas herramientas para que el mundo se nos revele de otra forma. Entonces, tiene que ver con eso también, que para nosotros el rodaje es una investigación, no es la ilustración de una idea preconcebida, y nos gusta que la realidad nos sorprenda, y parte de esa sorpresa tiene que ver con cómo usar las herramientas de registro de manera creativa y también autoexigiéndonos respecto de lograr ciertos desafíos, de enfrentar ciertos desafíos estéticos y en ese cruce es donde aparecen finalmente las cosas. Entonces, es muy importante para nosotros. No por preciosismo, no por formalismo, sino que por autoflagelación, más bien. Bueno, han llegado algunas preguntas. Laura, no, había una pregunta. Ya. Paula Abril
nos hace una pregunta que dice, sabiendo que sus películas son realizadas desde una perspectiva etnográfica, bueno, creo que eso es ya de por sí una pregunta, si es que tienen una perspectiva etnográfica, quisiera que nos hablen de la antropología invertida. ¿Qué es? ¿De dónde sale? ¿Qué es lo que se invierte? Bueno, la primera pregunta sería, ¿tienen alguna pretensión etnográfica en sus películas? En la antropología visual hay una discusión que tiene muchos años sobre eso, ¿no es cierto? Los antropólogos dicen que una película etnográfica no cumple con el rigor de la etnografía porque el director no aprende la lengua, no pasa 10 años en la comunidad y por lo tanto la antropología cree que todo el cine etnográfico no es antropología. Y por otro lado, desde el cine se considera que cierto grupo de películas son etnográficas. Entonces, nosotros hemos llegado a eso como más bien porque nos gustan las películas de John Hughes o del Sensory Ethnography Laboratory de Castañ Taylor para ver Stadieki, que está este año en el festival, pero para nosotros hacemos cine, ¿no? O sea, no hacemos cine etnográfico porque el cine etnográfico es una lata. ¿Me entiendes? Entonces, como que claro, entonces nos sentimos que hacemos cine etnográfico en la regla. Lo de la etnografía invertida es una idea que surgió cuando hicimos la película de Nueva York, en términos de que hay una inversión, digamos, o sea, de todo el flujo de etnógrafos que venía del primer mundo hacia el tercer mundo, a hacer observaciones interesantísimas. En el fondo lo que hacíamos nosotros, o nuestra pretensión con esa película era utilizar nuestra propia diferencia cultural para aprovecharlo en la construcción de nuestro punto de vista sobre esa película. Entonces se nos ocurrió esta idea, ¿no es cierto? Etnografía invertida, que en todo caso ya es algo que estaban algunas declaraciones o textos de John Hughes sobre las películas que hizo en París, sobre todo una que no me acuerdo cuál es, parece que Bonjour Monsieur Cocorico, que es este grupo de empresarios que quiere hacer un edificio en Ghana, creo, y vienen a hacer una investigación a París. Entonces esa es la idea, invertir la exploración, finalmente. Como provocación también, digamos, porque si somos investigados, ¿por qué no invertir esa posibilidad? O sea, si somos investigados desde un primer mundo que viene como a ver la pobreza, la miseria, a ver la problemática al tercer mundo, digamos, ¿por qué nosotros no podemos plantarnos, digamos, como lo que somos, ir a desmitificar, digamos, lo que está en el primer mundo, por así decirlo? O sea, que fue un poco lo que hicimos haciendo Welcome to New York. Darnos ese derecho. Claro. Y también ahí está un poco una experiencia que cuando yo viví en Francia traté de seguir estudios y propuse un proyecto de investigación que no fue aceptado, y después me enteré que había mucha gente, antropólogos que llegaban a hacer posgrados a Francia, que proponían estudios de este tipo y por lo general eran negados. Entonces al primer mundo no le gusta que se lo mire como el primer mundo mira al tercer mundo en términos generales. Y también tiene que ver con una mirada bastante cuestionable de la industria del cine documental europeo, por ejemplo, porque por lo general los directores latinoamericanos que viven en Europa hacen películas sobre sus países de origen y pocas veces hacen películas sobre los países en los que viven desde hace mucho tiempo, los países europeos. Entonces también tiene muchos juegos con eso. Bueno, ya que hemos hablado
tema de antropología invertida de esta película Welcome to New York. Creo que para el rodaje de esta película ustedes no tenían un profundo conocimiento del inglés. En Surire creo que tampoco tenían conocimientos profundos del Aymara, y creo que sostuvieron que eso les era útil para marcar cierta distancia, ¿no? Que ese factor lo usaban a su favor y les daba cierta distancia con lo que filmaban. Este elemento es importante en sus rodajes, marcar siempre distancia con lo que filman, cómo es que lo usan, y si hay ciertas excepciones, como por ejemplo en su última película Los Reyes, su relación con los perros también hubo este proceso de distancia, o bueno, hubo alguna excepción en este caso. Yo creo que nunca hemos marcado, o sea, distancia con lo que hacemos y con nuestro personaje o con nuestros objetos de indagación. Creo que nunca hemos marcado distancia. Lo que pasa es que esa distancia o supuesta distancia puede ser, tiene que ver un poco con la forma de registrar esa realidad, ¿me entiendes? Con el registro mismo de esa realidad a través de plano fijo, a través de cámaras que no son cámaras subjetivas y todo, pero una distancia propiamente tal con lo grabado, con los perros, o sea, en ningún caso, o sea, así como al enfrentarnos a nuestras películas y todo, no hay tal distancia, o sea, eso es lo que creo, digamos. Yo creo que tiene que ver más con un elemento estético que da esa idea de esta observación como desafectada, por así decirlo. Pero no es una distancia real que nosotros sostengamos en el momento de las grabaciones, digamos. O sea, al contrario, como directores estamos permanentemente, o sea, yo por una parte te dije hace un rato atrás que nosotros tratamos de no intervenir en ciertas ocasiones, digamos, para no ir cortando situaciones que se pueden producir. Naturalmente nosotros no estamos haciendo preguntas ni nada, dejamos que las cosas fluyan, pero como directores de cine documental, así como el director de cine de ficción, hay una permanente dirección de las cosas, o sea, aunque sea cine de no ficción, digamos, nosotros estamos permanentemente gatillando, poniendo en juego a nuestros personajes, no de hacerlos representar de nuevo como vuelve a repetir esto, no es en esa cosa como más básica, digamos, sino que estamos poniendo absolutamente siempre dispositivos para provocar situaciones entre los personajes, entre las cosas que suceden, que estamos grabando. Entonces, esa lejanía no es tal, digamos. Ahora, cosas distintas que uno se limite por el hecho de no manejar la lengua, ¿me entiendes? O sea, no porque no habláramos aymara íbamos a dejar de hacer una película en Surire porque nuestro deseo era, o nuestra vinculación o nuestro interés era el espacio llamado Surire. Entonces, no por no hablar aymara nos íbamos a limitar o íbamos a hacer más pesado el equipo de rodaje introduciendo un traductor, una traductora, ¿me entienden? Entonces como que en el fondo tiene que ver con eso, ¿no? Como que el hecho de no tampoco ladrar, sabemos lo que significan los ladridos de los perros, poco a poco hemos ido identificando ladridos de territoriales, otros diferentes, pero el hecho, al contrario, es un desafío para, en el proceso de investigación, que es el rodaje, estar más atento, o sea, estar más conectado y de otra forma, no necesariamente por lo que la gente habla. Entonces, yo diré eso, el no manejar la lengua no es un problema, pero a pesar de la distancia inicial, siempre estamos muy a caballo con conectarnos con aquello que nos interesa y creemos que es útil para la construcción de la obra. O sea, también pienso que esta supuesta desafectación o distancia, o supuesta distancia,
que se puede pensar, o sea, que me estás diciendo que puede percibirse por parte de los realizadores, por así decirlo, con lo que están mostrando, con el objeto filmado, digamos, podría también tener que ver con mostrar ciertas cosas que están transgrediendo límites éticos y que en el fondo están mostradas ahí sin una preocupación, por así decirlo, de ocultarla. Entonces, pareciera desafectado de eso, pareciera que los realizadores no están queriendo como hacerse partícipes de alguna forma de eso que están mostrando, pero no tiene que ver con el proceso real de investigación y de grabación, que hay una distancia de nosotros con el objeto grabado, digamos, con el objeto registrado. Nos ha llegado una pregunta más, o varias preguntas. Elita Máxima pregunta, ¿cómo abordan el proceso de montaje? Y sus recomendaciones para abordar las dificultades en los procesos de rodaje o post. Un abrazo a ambos. ¿Cómo es la etapa de montaje? Creo que es muy minuciosa, si no me equivoco, y les toma mucho tiempo, ¿no? Sí. Le dedicamos harto tiempo. Lo primero es que a nosotros nos gusta mucho el montaje, y es algo que no entregaríamos de alguna manera porque nos gusta por un lado, y porque el tipo de relaciones que construimos se nos hace muy difícil que se le pudieran ocurrir a un montajista que por cuestiones presupuestarias trabaja en periodos más limitados, entonces como que no tenemos alternativa. Eso es lo que nos pasa. Entonces nos gusta y creemos que no tenemos alternativa. Y lo primero es conocer el material, revisarlo en tiempo real y descubrir, eliminar lo que no sirve, lo malo, descubrir cuáles son los elementos más valiosos del material, también ir montando mientras grabamos, también esa es una cosa que está antes, uno a medida que va grabando va proyectando el montaje, esa es una etapa anterior, y después dedicarle tiempo, mucho tiempo, o sea, tanto tiempo, no son montajes de 5 años, por lo general tomamos como un año. Claro, pero son montajes largos. Sí, largos. Con algunas pausas entre medio que nos permiten, qué sé yo, la primera tirada es para seguramente montar un teaser más o menos largo, eso nos permite poner a prueba ciertas ideas que muchas veces quedan instaladas hasta la versión final. Después ya avanzar hacia el primer corte y después tener la fuerza necesaria como para desenamorarse de algunas cosas, que es una etapa también crítica, digamos, como que en el fondo saber decir esto, por mucho que uno tenga placer al verlo, esto no funciona, extiende demasiado o lleva para otro lado, etc. Entonces, tiene que ver con todo eso, no hay una fórmula, también cada uno tiene que descubrir, aquel que quiere montar sus propias películas o los montajistas, yo creo que cada uno tiene que descubrir cuáles son sus métodos, digamos. Obviamente hay recomendaciones generales que son útiles para todos, pero también es importante descubrir tus propios métodos en función de tu propio punto de vista como montajista o como director. Ahora, una recomendación como algo clave es conocer a la perfección el material que tiene uno, digamos, hacer el proceso de alturación, digamos, de selección de material, de sistematización del material. O sea, algo que como que nos caracteriza mucho es que nosotros conocemos muy, muy bien todo lo que hemos grabado, o sea, absolutamente todo. Hay un orden en tenemos todo como súper sistematizado, ordenado en distintas carpetas y conocemos mucho en tiempo real. Nunca hemos visto material hacia la rápida ni nada, en tiempo real, más de una vez lo que hemos grabado. Entonces,
eso es, lo tenemos acá, entonces eso es muy, a la hora de ponerse a montar es algo que sirve mucho, ¿me entiendes? Y la otra cosa que, como dice Iván, se va descartando lo que nos sirve y todo, pero muchas veces también en el momento del montaje se producen situaciones críticas de cómo se unen ciertos elementos con otros y materiales que fueron descartados porque no servían, porque no son tan buenos estéticamente, digamos, pueden ser piezas fundamentales a la hora de montar, digamos, que uno echa mano, digamos, de materiales que fueron descartados y que sirven como eslabones en tu montaje, digamos. Entonces hay que tener también cuidado con eso, pero es más que nada eso. Claro, un tip final es que cuando uno ya tiene su primer corte, volver a revisar el material. Darse ese tiempo porque aparecen cosas que estaban descartadas o que uno dejó pasar y que que pueden solucionar problemas importantes y que vuelven a adquirir valor. Y cada película tiene su ritmo, su forma de ser narrada, digamos. O sea, a nosotros, por ejemplo, este es un comentario que hago. Cuando empezamos a montar Los Reyes, cuando ya estaban los perros y todo, y era la historia de los perros, tuvimos mucha dificultad durante muchos meses de encontrarle un ritmo a la película. Estábamos equivocados, estábamos ocupando un ritmo que no era, digamos. Entonces eso nos hizo como trabarnos muchas veces hasta que encontramos el ritmo que tenía que tener y de ahí pudimos fluir y de ahí pudimos seguir el montaje y todo, pero cada película tiene su forma de ser, su forma de ser registrada, su forma de ser montada, entonces eso se ve caso a caso. Hay que descubrirlo. Bueno, han llegado varias preguntas, pero antes quisiera hacer una yo. Un tema que se suele pasar desapercibido en el cine es el tema del sonido. Es como un tema que muchos no reparan, digamos, siendo un elemento muy importante. Y siento también que el sonido en sus películas ha ido, la manera de trabajarlo ha ido cambiando. Digamos, en el comienzo sus películas tenían, la palabra tenía mucha importancia, ¿no? Y en la medida de sus últimas películas ha ido perdiendo, digamos, importancia y siento que el sonido ambiental, el sonido que recrea atmósferas, ¿no? Como Zurire, por ejemplo, ha ido ganando más peso, ¿no? Sin embargo, creo que en Los Reyes, donde también podemos ver ese tipo de sonido, tenemos la voz en off de los skaters, ¿no? Que es una voz en off además muy potente, ¿no? Creo que hace un buen contrapunto con la escena de los perros. ¿Cómo ustedes conciben el sonido? ¿Es algo que se va construyendo en cada película? ¿Cada película ustedes exigen un tratamiento sonoro diferente o tienen ya algunas ideas ya muy desarrolladas de antemano? O sea, el mismo hecho de tener una tradición o una identidad sonora ya es un elemento importante. Ya sabemos que hay que ponerle tanta atención como a lo otro, digamos, como a la imagen. Entonces, siempre tenemos como estrategias sonoras y sabemos lo que tenemos que ir registrando. También tenemos autonomía, porque desde Martín Vargas yo aprendí a hacer sonido, entonces eso nos permite a los dos tener, no necesitamos estar teniendo que contratar sonidista para poner atención o ir a grabar cosas. Y sí, o sea, nos hacemos la pregunta por qué va a sonar y cómo va a sonar. Y de hecho, en Los Reyes, en el origen del proyecto están esas conversaciones. Por eso, en una película de skaters. Entonces, cuando salieron los skaters de la imagen, ese elemento que estuvo en el origen, que eran sus diálogos, siguió ahí dando vueltas hasta que encontró su lugar. En algún momento, incluso podía ser que la película no tuviera esos diálogos. Pero finalmente los diálogos volvieron y quedaron instalados, y cuando los empezamos a probar nos fuimos dando cuenta que
buscando se podían generar buenas relaciones. No todos los diálogos funcionaban igual en todas partes. Entonces también es un trabajo muy meticuloso de selección, de edición, de puesta en relación. Entonces, obviamente nos hacemos la pregunta. A mí me ha tocado ver en clases que, no sé si será porque les enseñan así a los chicos, pero como que el sonido es como puesto en segundo plano. Entonces muchas veces llegan primeros cortes sin sonido. Para nosotros, desde muy temprano, eso es imposible. Siempre vamos editando el sonido porque nos permite tener una idea de si la cosa está funcionando o no está funcionando. Entonces, bueno, desde un hombre aparte, yo creo que para nosotros era muy importante ya ir sonorizando y gran parte del diseño sonoro, de hecho, lo hacemos nosotros al mismo tiempo que hacemos el montaje en sí mismo, digamos. Entonces, es fundamental para nosotros. O sea, un plano largo sin tener su idea sonora es muy difícil que se sostenga con un silencio técnico. Entonces, sí, es muy importante y nos hacemos la pregunta. Y permanentemente estamos trabajando en eso, buscando materiales. Y la recomendación es que uno no puede dejar en un segundo plano el sonido. Bueno, Sí. han llegado más preguntas. Nos dice Emilia Rosen, dando por superada la imposición de límites en el documental, podríamos decir que en la ficción, en una película sin lenguaje, la pregunta de hace 10 años quizás fue, ¿esto es ficción? Hoy parece más interesante cuestionarse por qué esto no puede ser un documental. Bueno, creo que un poco la idea es que en la actualidad los límites entre el documental y la ficción se hacen cada vez, bueno, creo que siempre han sido problemáticos establecer diferencias entre el documental y la ficción, cuáles son los límites, ¿no? Siempre han sido difusos, pero creo que en la actualidad esos límites son más notorios, o sea, la transparencia de esos límites se hace más notorios, o sea, que se vuelva difuso, el cine actual lo hace más evidente, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es su posición al respecto? ¿Ustedes también tienen algún interés en esos bordes, en esos límites entre el documental y la ficción? O sea, sí, hay un interés, pero más que nada, bueno, va a parecer súper simple lo que estoy diciendo, pero más que nada nos interesa que la película que estamos haciendo cumpla los requisitos que debe cumplir esa película en sí misma. O sea, qué es lo que necesita esa película para ser contada, cómo debemos contar esa película, más allá de imponernos que la película parezca una ficción. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, nosotros no estamos como craneando teóricamente, como imponiéndonos teóricamente que esta película deba parecerse una ficción o deba parecer algo... o sea, para nosotros lo que manda es la película en sí, cómo debe ser contada, o sea, que se sustente a sí misma, sostenga a sí misma, pero... Claro, hay películas que nos hemos acercado más a como esta cosa difusa entre ficción y documental, como podría ser Un hombre aparte, un buen ejemplo, creo. Pero hay otras películas que hemos hecho que no me parece que tengan esta cosa difusa entre ficción y documental, o ficción o no ficción, mejor dicho. O sea, no sé, creo que hay algunas que sí y otras que no han competido por eso, digamos, o sea, no han buscado eso, han buscado más que nada una coherencia interna de cómo debe ser contado cómo debe ser narrada o cómo debe ser hecha esa historia, por así decirlo. Entonces, de las películas que nosotros hemos hecho, lo que más me acercaría yo a decir que está como en ese borde entre la ficción y la no ficción
un hombre aparte, que recuerde en este minuto, que haga como el ejercicio mental de pensar en eso, creo que... Y aspectos de otras películas también, que están como en el borde de la ficción y la no ficción, pero no es como una imposición que nosotros tengamos, como de... Para nosotros en el fondo es como una pregunta antigua que ya no tiene importancia, como izquierda-derecha. ¿Me entiendes? Que hombre-mujer son como preguntas que ¿para qué? Digamos, o sea, está bien cuando uno vive bajo un imperio despótico y te obligan a instalarte en esa bipolaridades, pero estamos en un mundo cada vez más líquido. Y yo creo que a los que más les puede interesar esta división es a los productores de ficción que ven su campo un poco invadido por la no ficción. Pero para lo que nosotros hacemos, como que no nos... Y en lo que vemos también, lo que nos interesa más es cuando la cosa funciona, finalmente. Entonces, que en una película como The Act of Killing hay un dispositivo de ficción, da lo mismo. O sea, como, lo importante es que es un buen elemento creativo, ¿me entiendes? O que nosotros mismos, qué sé yo, por poner algo que nosotros les compramos las pelotas a los perros de los reyes, que podría ser considerado un dispositivo de ficción, porque las pelotas no llegaban solas. También como que en el fondo es una herramienta creativa que para nosotros funcionaba, digamos, y que por mucho que alguien nos diga, oye, tuvieron que comprar hartas pelotas, finalmente no es un problema para que la película funcione, ¿me entiendes? Entonces, claro, yo le diría a Emilia Roten, que es una amiga nuestra de mucho tiempo, que coincidiendo con ella, que en el fondo es una pregunta que ya no hay que hacerse, como dice ella misma, creo, en la pregunta, ¿cierto? O sea, hagamos películas, finalmente. La polaridad ficción o ficción ya es un poco inútil en ese sentido. Y es poco interesante porque en el fondo todas las obras artísticas, todas las obras cinematográficas son seres de ficción, son creaciones que adquieren autonomía, y que, claro, eso. O sea, lo que sí podríamos decir que obviamente lo que nosotros hacemos claramente está en las antípodas de lo que es la información, ¿me entiendes? O sea, nadie diría que hacemos cosas informativas, está muy lejano a eso, ¿me entiendes? Pero no hay como un cuestionamiento no hay como una... Como dijo Iván, digamos, no hay una pretensión como de hacer algo que parezca no ficción y todo, o sea, depende de lo que te estaba pidiendo el material, depende de lo que tú grabaste, eso, o sea, no hay como no hay como una cosa inicial de proponerse eso. Obviamente, si hubiéramos vivido en el mundo soviético del Festival de Leipzig del año 40, donde habían discusiones en las cuales era como una falta ética alterar el sonido directo de una imagen, claro, ahí serían discusiones calientes, digamos, pero yo creo que esas ideas ya no están corriendo, porque también hoy día es muy fácil separar la imagen del sonido en una línea de tiempo de un programa de edición digital, digamos, y además que surgen relaciones interesantes. Entonces, es verdad, esas discusiones eran dramáticas, yo creo que murió gente por eso. ¿Ah? Compañero, usted separó el sonido directo de la imagen, claro. al paredón. Exacto. Bueno, es verdad, eso creo que ya está superado en la actualidad, ¿no? Creo, al menos. Hay otra pregunta más. Calle Metrajes pregunta, hola, ¿cómo es el proceso de investigación de sus documentales? ¿Es un proceso de investigación exigente o no lo es? O sea, para nosotros la investigación es el rodaje.
Esa es la investigación, que nos interesa, digamos. Esa, el momento en el cual nosotros nos abrimos a la realidad para que la realidad nos diga por dónde ir, es el rodaje. Sí, es que estaba moviendo mi pie y el Iván pensó que era lo mejor. ¿No? Yo estaba siguiendo la palabra. Ya, no. Claro, no hay una investigación previa, así sentado a una mesa, bueno, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son nuestros personajes, o sea, muchas veces, como yo siempre lo digo, y ya como que lo he dicho demasiado, pero como que cada película es una experimentación para nosotros, con toda la práctica que ya tenemos, como saltar al vacío, no tenemos... O sea, ahora teníamos la idea de una película que iba a empezar en marzo, el 15 de marzo, teníamos una locación y todo, tenía un título la película, tenía un tema la película, por así decirlo. Tenía un financiamiento. Un financiamiento, ¿me entiendes? Y ahora empezamos a hacer otra película que la verdad no tenemos idea qué es exactamente. Estamos probando con distintos lentes, estamos probando materialidades, descubriendo formas plásticas y todo, y no tenemos... estamos investigando. Estamos investigando. Esa es la investigación. Claro, entonces nosotros no tenemos como una investigación previa, propiamente tal, como a través de un semi-guión y todo. Hay como una línea, hay como pensamiento, hay como podríamos explorar en esto, indagar en esto, pero el verdadero... La verdadera investigación es en el rodaje mismo, donde se establecen los personajes que existen, las relaciones entre los personajes. Hoy acá resulta que, por ejemplo, en Surire aparecieron los perros de Clara y chuta, acá hay una línea narrativa, o sea, está la relación de Clara con sus perros, aparecieron los pies de Clara, los pies se convirtieron en personajes, entonces se van descubriendo cosas in situ, ¿me entiendes? Entonces, de hecho, en este momento estamos grabando un pájaro. Y tengo que ir a cortar la cámara porque para grabar el pájaro la dejamos corriendo. Un segundo, sigue. Entonces no hay como un estudio previo, acabado, una investigación, una búsqueda bibliográfica, ni nada por el estilo. O sea, nosotros como un arrojo un poco al vacío, no sabemos cómo va a ser la película, cómo se va a contar, es como... Nosotros llegamos a Surire teniendo como mucho miedo de cómo mostrar el paisaje de una forma que no fuera una postal altiplánica, por así decirlo. Y fuimos indagando y todo para que el paisaje al final se convirtiera en un protagonista, en un elemento más de la película. Entonces... Y ahí descubrimos relaciones y todo entre los personajes, quiénes eran los aymaras que vivían ahí, si servían o no servían, ¿me entiendes? Entonces es como, de verdad, o sea, si te pudiera contar lo que estamos haciendo ahora, es como tuvimos que parar las grabaciones como para ver el material y ver si podíamos hacer algo con este material, qué es lo que era esto, al final, qué es lo que queremos contar, digamos. Entonces nunca tenemos como... Y esto, claro, entonces en el fondo no es que hagamos como una investigación sociológica o periodística muy profunda sobre un tema, sino que hay algo que nos interesa. Obviamente siempre estamos leyendo, viendo otras películas y por lo tanto enterándonos del mundo, y cuando nos conectamos con algo se nos abren muchas cosas. Pero nos hizo mucho sentido hace muchos años cuando leímos una entrevista de Fred Wiseman, donde él decía que para él la investigación eran 3 días. Iba a visitar el lugar donde iba a hacer la película, el hospital, todos sabemos de qué hace película Fred Wiseman, y después no volvía a ir hasta que se iniciaba el rodaje, porque si seguía yendo empezaban a pasar cosas que él se perdía porque no estaba filmando. Entonces prefería no ver eso. Por lo tanto, a él le bastaba con 3 días y después el rodaje, que obviamente en su caso duran meses, ¿no? Entonces eso nos hizo mucho sentido. Nuestra investigación tiene que ver más bien con el proceso de producción ejecutiva. Hacemos una investigación que nos permita armar un buen dossier, que nos asegure el financiamiento, que nos instale en una situación de rodaje, que es lo que nos interesa. Entonces,
Nuestra investigación previa tiene que ver con el desarrollo del proyecto que nos permita instalarnos en una situación de rodaje que da inicio a la verdadera investigación que es el rodaje mismo. En ese momento en el que se producen esas cosas, y por ejemplo, en Surire Clara, la señora Aymara, no estaba hasta que iniciamos el rodaje. La descubrimos la primera jornada, la primera temporada de rodaje, y así muchas veces no pasa. Los perros de Los Reyes es un proyecto que se financió siendo una película sobre skaters, y la película real surgió cuando dijimos ya, ok, ahora podemos empezar el rodaje porque ahora vale la pena. Claro, y en nuestras postulaciones siempre hay como, porque te exigen, obviamente los distintos fondos te exigen un guión, te exigen un tratamiento narrativo y todo, pero son cosas muy elaboradas, como un poco fantasiosas de nuestra parte, nunca tienen que ver finalmente con lo que hacemos, o sea, y han habido cambios súper radicales como Los Reyes, que terminó siendo una película también sobre la juventud skaters y todo, de los skaters y todo, pero sobre dos perros en un parque de skate que están acompañados por esta juventud como parte de un paisaje urbano, de un ecosistema, ¿me entiendes? Pero eso, o sea, para acceder a los fondos nosotros hacemos como un guión bastante imaginario, bastante que finalmente se aleja mucho de la realidad de lo que finalmente vamos a hacer, que es la película en sí. Ahora, todo esto no quiere decir que uno no tenga que tener una pasión de conocimiento por las cosas. No quiere decir no conozcas sobre lo que vas a trabajar, pero sino que al contrario, que tu investigación, o sea, abrirse a la realidad en la que uno va a trabajar en el rodaje y no venir a ilustrar, que el rodaje no sea una ilustración. Eso pasa mucho, uno ve mucho en el circuito de laboratorios, que pasa muchas veces que proyectos les va muy bien en el circuito de laboratorio y cuando llega el rodaje intentan ilustrar el guión que se produjo durante el laboratorio porque creen que esa va a seguir siendo la herramienta del éxito o del buen camino. Y siendo que no es así, porque uno empieza a identificar estas películas. Uno se huele. Esta película es una película que tiene un guión y que en el fondo el rodaje fue la ilustración del guión. Yo creo que eso hay que tratar de evitarlo, quemar el guión y enfrentarse a la realidad de manera abierta para que el rodaje sea, que es el momento en el cual uno está más en contacto con eso que a uno le interesa, se va a revelar. ¿Me entiendes? Es en el tiempo donde pasan más con ese mundo, donde lo puedes observar de manera más extensiva y donde aparecen las cosas que son realmente importantes. La ilustración de un guión no permite eso. Sí, de acuerdo con la ilustración, lo de la ilustración del guión. Que no funciona eso, creo que ni en el documental ni en la ficción tampoco, ¿verdad? Nos ha llegado otra pregunta de Romina Gutiérrez. Ella nos dice, gracias Frontera Sur por hacer posible este espacio, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo hacen para que las películas no se les escapen en relación de la idea original que tienen en preproducción y lo que va ocurriendo durante el rodaje y luego en postproducción? Saludos a ambos. Creo que en cierta parte han contestado ya un poco esa pregunta, ¿no? Que siempre se escapan, pero para mejor de lo que inicialmente estaba planificado, digamos. Siempre es lo que habíamos contestado, o sea, en el rodaje es donde realmente se descubren las relaciones que hay, los personajes que hay, el punto de vista se descubre también ahí, es lo que te va llevando a hacer la película, ¿me entiendes? Siempre con una idea inicial que más o menos un cierto esqueleto que tenemos, una cierta idea de lo que queremos hacer, pero sí, pues se escapan las películas, se nos escapan permanentemente porque siempre se distancian de lo que inicialmente queríamos hacer, digamos. Se enriquecen con la realidad. Claro. O sea, al contrario, de lo que se trata es de que se te escape la película. Si la película se te escapa, quiere decir que
uno tiene al frente algo tan poderoso que esa idea inicial pasa a segundo plano, quizás, o es una segunda capa. Entonces, ¿Laura hizo la pregunta? No. Romina, la respuesta para Romina sería, de lo que se trata es de que la idea inicial se escape, pero que no se hunda el barco. Esa es otra preocupación, digamos, en el fondo, que también saber identificar cuál es la deriva que uno va a seguir. Eso también es importante, porque también pueden empezar a aparecer cosas todos los días y uno puede empezar a cambiar de idea todos los días. Eso es como otro extremo que hay que evitar, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, a nosotros siempre que decidimos tomar un camino, tratamos de imaginarnos el arco narrativo completo. Eso es como que nos prefiguramos esa idea. Ya, vamos a seguir esto, pero que esa posibilidad cierta nos dé la seguridad que el abandonar el camino inicial nos va a poner otro puerto de llegada que va a ser un puerto seguro. Entonces nos ha pasado, en el caso de la película, de Un hombre aparte. Un hombre aparte partió como que a nosotros lo que nos apasionaba era el discurso exitista de Ricardo contrastado con su realidad miserable, de alguna manera. Ese cruce, creíamos que ahí surgía algo. Entonces, inicialmente íbamos a lograr que él se encuentre con su realidad en un viaje a Europa, donde él le iba a tocar la puerta a las personalidades famosas que él decía conocer. Pero en el camino Ricardo apareció con la campaña mundial antidrogas y nos empezó a chantajear de que si no lo ayudábamos en la campaña, él dejaba el proyecto. Entonces lo que quería era que lo acompañáramos a hablar con alcaldes de municipalidades, etc. Entonces nosotros nos resistíamos mucho porque implicaba parar una jornada de rodaje. Hasta que un día lo acompañamos y a una de estas reuniones y fue alucinante. Dijimos ya, ok, olvidémonos del viaje a Europa, a Ricardo se le va a aparecer la realidad con el devenir del proyecto. Entonces nos apropiamos de su idea y su encuentro con la realidad y con la muerte iba en función de su campaña mundial antidroga. Al igual que claro, que su intención de hacer él la película y de hacer el guión de la película. Entonces, también esa idea que a nosotros nos molestaba inicialmente, porque nos ponía en dificultades, cómo vamos a hacer la película que él quiere, o sea, de qué forma vamos a hacer esto, o sea, tuvimos como la astucia o el feeling, digamos, de, ok, ocupemos esta idea que tiene Ricardo de hacer su propia película y en el fondo entonces se hizo como una meta película, digamos, o sea, como entre lo que él vislumbraba como la propia película de él, la propia historia de él, con lo que era la película en sí, la verdadera película. No sé si me estoy enredando, pero... O sea, también supimos tomar cosas de Ricardo que apuntaban en otro sentido que nos parecía perjudicial para la película y la supimos tomar y ocupar, digamos, en beneficio de la película que queríamos hacer. Entonces ahí claramente cambió la idea original, pero para bien, y no nos generaba problemas. Cuando, en el caso de Los Reyes, que es el cambio más radical, que pasamos de humanos a perros, también dijimos ya, ok, estos dos perros son fantásticos y lo más probable, como fútbol es viejo, lo más probable es que fútbol en algún momento muera. Entonces, sabíamos desde antes que el desenlace podía tener que ver con la muerte de fútbol, por ejemplo, ¿me entiendes? Y así. Entonces, de lo que se trata es que la idea cambie, pero sin arriesgar que finalmente uno termine con una película de la cual se sienta orgulloso de alguna manera, o no se avergüence por lo menos. Bueno, para volver al tema de las materialidades,
en sus películas hay hay como una preferencia eh, objetos, por, eh, por ejemplo, por tomas cercanas a pies, eh, a las bocas, ¿no? También por objetos, insectos. Eh, en algunos casos, esa opción eh, ha- pudo haber sido cuestionada, ¿no? Como por ejemplo los pies de su personaje en Surire, o la saliva. Quizás algunos hayan podido ver en colocar esos planos como un gesto grotesco, eh, pero yo creo al menos que no necesariamente lo que es consensuadamente visto como desagradable tenga por qué serlo siempre o cómo sea usado, ¿no? Si es usado en un afán sensacionalista, hasta creo que una flor puede ser desagradable, ¿no? Y en cambio, unos pies maltratados por el tiempo y el territorio donde caminan, más bien pueden ser bellos, ¿no? Ustedes, ¿cómo se fascinan o deciden eh, enfocarse en estos objetos o en o en estas materias, digamos, ¿no? No sé, yo encuentro que, por ejemplo, en noticias, digamos, es como el cuerpo muerto, que es siempre como súper sagrado y todo, a nosotros, no sé cómo explicarlo, o sea, como que instintivamente a mí me produce fascinación ese cuerpo muerto, es el peso del cuerpo muerto, el color del cuerpo muerto, o sea, no está puesto ahí, no están puestos por un afán sensacionalista ni nada, sino que porque creemos que hay belleza en eso, entonces no hay elementos que nosotros digamos, hoy vamos a poner la saliva de estas personas que están gritando, por ejemplo, en la muerte de Pinochet, estos fanáticos que están frente a la escuela militar y están, o sea, es parte de la oralidad, digamos, del sujeto, del ser humano, del vínculo oral, del hueco, digamos, por donde sale el habla, ¿me entiendes? Pero hay una fascinación, digamos, por esos pies de Clara que se convierten incluso en personajes en la película. Una fascinación por esas grietas, que es como que el pie mismo marcara como una geografía, como que fuera la geografía del lugar, ¿me entiendes? No son... o sea, yo lo encuentro un elemento bello, ¿me entiendes? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando estaba trabajando, había salido de la universidad y empecé a trabajar en un programa que se hacían microdocumentales 3 veces al día, digamos, habían como cápsulas de documentales cortitos de 3, 4 minutos. Yo en ese momento hacía de todo, hacía sonido, hacía dirección de asistente de dirección, llegaba en la mañana temprano a limpiar la cinta, hacía algunos montajes y todo, y fue cuando empecé a enamorarme de lo que yo siempre había pensado que era lo que me gustaba, digamos. Entonces, bueno, estaba muy entusiasmada y todo, y un día de ese programa de microdocumentales me mandaron a buscar unas cintas de otro grupo que pertenecía a ese equipo, digamos, que había ido al Himalaya a una expedición al K2, que creo que está en el Himalaya, pero en una montaña muy alta y todo, muy importante y todo. Y me acuerdo que fui, me encontré con la persona que estaba ahí, que me atendió y todo, era el que había hecho una grabación y todo, y tenía ¿cómo se llaman? No postales, sino que las fotografías. Unas diapositivas de las imágenes que había hecho. Y me acuerdo que había muchos pies congelados y rotos, o sea, dedos perdidos y todo. Y yo vi estas imágenes
es una cosa muy personal lo que estoy contando, vi estas imágenes y me dije a mí misma, y fue como así concreto como te lo estoy contando ahora, y me dije a mí misma, me impuse a mí misma que este tipo de cosas me tenían que gustar. Lo recuerdo así con precisión como si fuera ayer, o sea, yo veía estos pies que nunca me dieron asco, ni nunca dije, oh, no me los muestres, ni nada, sino que me dejé llevar por la fascinación y me impuse que yo, este otro lado, que es el lado que no se muestra, que es el lado que se tiende a ocultar, que es el lado que se deja, que como que es un límite morboso, por así decirlo, yo misma, como que desde ese momento, a través de la visión de estos pies, de estas uñas cortadas, de estas uñas congeladas y todo, como que me impuse que ese otro lado tenía que gustarme y todo. Y me empezaron a gustar objetos raros, por así decirlo. Pero no como una cosa mía, como un cliché o una cosa mía que yo me esté como imponiendo y en realidad no me guste, sino que yo siento fascinación por los pies de Clara, siento fascinación por esta saliva saliendo de las bocas de los manifestantes, siento fascinación por estos cuerpos muertos, me encantan, no sé, no sé cómo, y encuentro que tienen mucha expresividad, los pies, las grietas, las uñas, o sea, creo que hay belleza en lo que no es tildado como socialmente de bello. A ti te enseñan socialmente desde que eres chico que un bosque lleno de árboles, lleno de verde y todo es como lo bello, digamos, con un río, con una cosa, pero es más difícil que te enseñen que lo desértico, digamos, que el paisaje desértico tiene más belleza, digamos. O sea, son como, no sé, me fascina eso que no es a primera vista que creo que los cuerpos son estéticos, el cuerpo muerto es estético, es expresivo, me dejo fascinar por eso, es algo como que está en mí, no sé. Es como cuando hablamos de los límites éticos y cuando yo hago con Iván Un hombre aparte y no nos cuestionamos, no estamos haciendo la película y de repente decimos con Iván, paramos la grabación y decimos, no, esto en realidad no lo mostremos. No, para nosotros había que mostrarlo y como que instintivamente íbamos y acompañábamos a Ricardo al baño o mostrábamos, grabábamos cosas que para otra gente era traspasar la moral, digamos, ¿me entiendes? Entonces, estos elementos estéticos que no son bellos propiamente tal como es concebida la belleza, a mí me apasionan, me fascinan, me producen fascinación. Y enriquecen, digamos, porque un discurso en plano medio, como gusto conmemorativo, enfoca, remite al signo por el signo, ¿no es cierto? El habla por el habla. Pero si tú te acercas a la boca y ves que en torno a esa boca hay saliva y eso te conecta con el origen orgánico del habla, el sentido de ese discurso se complejiza por ahí. Más todavía si el plano está bien hecho. Porque no llegar a encuadrar una boca, hay que tener ciertas condiciones. Y complejiza nuestra... Porque las películas son miradas sobre el mundo, son visiones de mundo finalmente. Entonces, tiene que ver con eso, con complejizar y con ir más allá en la comprensión y en la investigación de los mundos que a nosotros nos interesan. Entonces, también esto de lo bello cliché, la paloma con la rama de olivo o la puesta del sol, son malos entendidos, como el malentendido de la humanidad, ¿cierto? Muchos artistas o directores que dicen, esto es muy humano, pero cuando uno tiene una comprensión o un conocimiento de lo humano más allá del autobombo, de la autosacralización, y el humano que tortura, el humano que va a la guerra, que produce la bomba atómica, que contamina el mundo. Chuta, oye, el humano quiero parecerme más a un perro, o identificar
en lo humano lo animal, que es algo que a nosotros nos ha pasado grabando animales, con primates o perros, y descubrir las conexiones profundas que hay entre lo humano y lo no humano, y descubrir que somos o sea, que estamos mucho menos distanciados de aquello de lo cual intentamos distanciarnos. Entonces, todo eso que tiene que ver con el detalle o con detenerse en lo que a primera vista es ¿cómo se dice? No, ¿cómo es? Chuta. Con lo que a primera vista es rechazado, eso. Tiene que ver con eso, con no quedarnos con el lugar común finalmente y investigar el mundo para que sea el mundo el que nos diga por dónde ir, digamos. Y volviendo al tema de la investigación, por eso es tan importante entender el rodaje como investigación y no como ilustración de ideas preconcebidas en otro soporte, etc. Bueno, retomando el tema de lo humano, ahora que lo has tocado, y ya sería mi última pregunta, y le digo a las personas que están conectadas que si quieren hacer llegar alguna pregunta, este es el momento, ya estamos en el último tramo de la charla. Creo que desde Welcome to New York, si se puede decir, han ido abandonando paulatinamente el antropocentrismo, si se podría decir así, ¿no? En Los Reyes, su última película, los personajes más importantes son Chola y Fútbol, y los retratan como son, ¿no? Como perros, ¿no? Y si bien no se ha perdido del todo el componente humano, pues escuchamos a los skaters que nos dan un panorama social del sector. Lo que marca la pauta, creo que en general son los canes. Esta evolución hacia esta, digamos, hasta esta relativa ausencia de lo humano, se ha dado de manera espontánea, o de alguna manera tiene que ver también con estos cuestionamientos que ustedes hacen, por ejemplo, al humanismo dentro del documental, digamos, ¿no? Esta visión humanística, digamos, que es a veces muy ligero, a veces, ¿no? Acerca del documental, es consecuencia esto de esta postura que tienen con respecto al cine. Más o menos, ¿cuál es su posición acerca de esta? Voy a cortar la cámara. Estamos grabando un pájaro. Ya, o sea, tiene que ver con que ha sido bien paulatino en realidad, ¿me entiendes? Porque en Surire también estaban los humanos y todo, pero habían otros personajes también. El paisaje era un gran personaje y todo. Era un importante personaje, de peso, por así decirlo. Los animales también, las máquinas, digamos, o sea, como que el ser humano es una forma de existencia, digamos, pero hay muchas otras que lo acompañan, digamos, lo inanimado, lo animal en el sentido animal no humano, ¿me entiendes? O sea, no el animal humano, ¿cachai? Entonces, está lleno de otros modos de existir que son igualmente interesantes, igualmente importantes, y como que hemos puesto ojo en eso, sobre todo en este último tiempo, digamos, o sea, como sacar un poco al ser humano del centro de la discusión, del centro de la historia, haciendo ojo y poniendo hincapié en el mundo que lo rodea, digamos. Por ejemplo, en ese sentido, el parque de skate, está Chola y Fútbol, que son dos animales propiamente tal, animales no humanos, digamos, y hay una serie de microorganismos, de un ecosistema que está también compuesto por patinetas, por artefactos, ¿me entiendes? Por otras cosas que no tienen que ver con la centralidad del humano, y eso yo creo que es como una de las cosas que le hemos conversado, que le hemos como de todo lo que no conversamos habitualmente, esta idea de
ha sido como voluntaria, por así decirlo, o sea, ha sido como pensada, como algo que sí nos hemos sentado a pensar y que es un poco lo que estamos haciendo ahora, la película que estamos tratando de hacer ahora, que tiene que ver con muchos artefactos y donde la centralidad del humano y el mismo ser humano no está presente en ninguna parte, ¿me entiendes? Casi no está presente, pero tiene que ver con los modos de existencia, que son distintos y que rodean al ser humano y que tienen y que lo cruzan. un componente y que lo cruzan y tienen un componente en sí mismo y que son atractivos, digamos, que son atractivos y están comunicando algo. Pero algo que partió de nuestra práctica, es algo que partió en las grabaciones, no partió en la teoría, no es algo que leímos algo y, oye, mira, es al contrario, es algo que en nuestra indagación cinematográfica empezó a aparecer en la película de Nueva York, y de ahí se empezó a incrementar a través de más grabaciones, a través de lecturas, de visionados de películas de otros directores. Entonces, algo que se ha ido incrementando, pero que partió en nuestra búsqueda o en nuestra práctica cinematográfica, y también como un camino para enriquecer el mundo de nuestras películas. Para nosotros, el poner el ojo en estas cosas enriquece el mundo, ¿me entiendes? Y al contrario, solamente mirarnos a nosotros como seres humanos lo empobrece, lo aplana de alguna manera. Y hace que uno sienta que, o para tratar de evitar la típica película documental que parte con una apertura, se escucha una voz en off, y después cortamos al plano medio del personaje central de esa película, que es alguien al que hay que admirar o del que hay que apeadarse para recorrer un camino que no es el camino de la experiencia que él cuenta, porque la experiencia ya pasó, por lo general, y todo lo que hay es rememoraciones, ¿me entiendes? Entonces como que eso como que para nosotros hay muy buenas películas que usan ese formato, pero en esto de que valga la pena el esfuerzo de hacer una película, no es un camino que queramos volver a recorrer nosotros. Entonces, esta indagación por hacernos más interesante el proceso de hacer una película y por investigar de manera enriquecedora el mundo, empezó a aparecer esta perspectiva de fijarnos también en lo que nos rodea, nos cruza, y que no somos solamente nosotros. O sea, tiene que ver con esta búsqueda también estética propiamente tal, de indagar las distintas formas de poder grabar a un ser humano, pero nos dimos cuenta que también había objetos que lo rodeaban. Y en esta búsqueda de cómo grabar esos objetos, de buscar la plasticidad de esos objetos que componían este entorno del ser humano, también como que empezamos a darle mucha importancia a cómo grabar un vaso, a cómo grabar una lámpara, a cómo grabar un computador, ¿me entiendes? Entonces aparecieron los objetos que están en el entorno de esta centralidad supuesta del ser humano. Entonces también se mezcla, por una parte es algo un poco teórico, que se podría explicar como los distintos modos de existencia, que podría ser más teórico, por así decirlo, pero por otro lado está nuestra indagación de los objetos que existen en la locación, en el entorno, ¿me entiendes? De objetos que están significando cosas, que están expresando cosas. Eso. Bueno, gracias. Creo que no han llegado más preguntas. Entonces creo que la charla ha concluido. ¿Tienen algún comentario final? ¿Alguna observación? No sé. No sé, un consejo quizás para la gente que le interesa el audiovisual, hacer películas de ficción o de no ficción, digamos que es un camino difícil que requiere mucha disciplina y que más allá que les gusten nuestras películas o no, o sea, está lleno de excelentes realizadores y todo con distintas miradas, distintas
distintas formas de hacer cine. Hay que tener como... Eso es lo que quería decir, que al margen que gusten o no nuestras películas, o sea, hay un cierto nivel que uno consigue a lo largo de los años y todo, y entonces todo esto se debe a procesos de observación, de estar, de volver a repetir, de hacer este plano 100 veces, de volver a hacer este otro plano otras 100 veces, de buscar, de poner la cámara, de probar, de no negarse a probar nunca, ¿me entiendes? Y de tener como desafío desnudar la realidad y cómo mostrar de distintas formas objetos, sujetos, entonces como un camino largo y que sí tiene un entrenamiento, o sea que no, lo que quiero decir es que no es fácil hacer una película que sea medianamente buena, ¿me entiendes? O sea, requiere de autoexigencia, de observación, de sacrificio, de tener un equipo ojalá pequeño y que esté como, tenga una solidez, digamos, entre el discurso que hay internamente. No es fácil hacer algo bueno, ¿me entiendes? Yo no estoy hablando que nosotros seamos ni los mejores, ni que nuestras películas le deban gustar a todos, pero tienen un cierto nivel. Ese cierto nivel, como lo pongo como cosa mínima, se debe a un esfuerzo, se debe a ser meticuloso, a ser obsesivo, a ser observadores, a estar ahí permanentemente, y esa es una invitación a la gente que le gusta el cine de no ficción, el cine de ficción, eso, o sea, que no es algo fácil, o sea, que conseguir algo que por lo menos de factura tenga algo... tenga un cierto nivel es algo complejo, digamos, que no se consigue fácilmente. Entonces una invitación a enamorarse de lo que uno hace y a ser perseverante. Oye, aquí llegan dos preguntas, una que ya está contestada sobre el proceso de montaje respecto del guión original. Sí. El guión original, cuando uno llega al montaje, está en la fogata, hace rato, frío. Y otro que llegaron a producir alguna película este año, en eso estamos. Y mi mensaje sería no paralizarse por esto que está pasando y por mucho que la situación en la que estamos limite, materialmente, físicamente, finalmente activarse, ¿no? Y es lo que hemos tratado de hacer nosotros y no creo que terminemos este año la película, pero estamos por lo menos intentando hacer algo para no caer en la... Ya estábamos locos ya con la inactividad. Y eso, invitarlos a renovar la mirada en función de lo que está pasando. Y a no quedarse en Zoom. Como que no hacer películas por Zoom, digamos. Yo creo que es una mala idea. Zoom mata. Entonces, buscar movilizarse, no paralizarse y aprovechar el escenario para redescubrir el mundo desde el espacio en el que cada uno está. Bueno, al menos han estado aprovechando esta charla para estar grabando igual. Estoy grabando al pájaro, creo, ¿no? Muchas gracias. Y antes de despedirnos, quiero hacerles recordar que del 9 al 15 de septiembre va a estar, se va a poder ver en la plataforma de películas de Frontera Sur, El Foco de Bettina Perú e Iván Osnovikov, del 9 al 15. A partir de la medianoche del 9, o sea, en unas cuantas horas, ya podrán ver las películas que han sido programadas. Muchas gracias a los dos. Gracias, Iván. Muchas gracias, Bettina, por su tiempo, por charlar con nosotros, por compartir sus experiencias, sus conocimientos. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Robinson, y a Frontera Sur y a los que estuvieron conectados. Que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos y damos con esto fin a la charla. Les hago recordar que el día jueves 10 de septiembre a las 20 horas de Chile
va a ser la charla con Jean-Paul Clavetti, la charla se va a llamar Cine, Etnografía Sensorial y Prácticas de Vanguardia. Bueno, eso sería todo. Adiós. Gracias por todo. Chao. Chao, gracias. No, 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 these are not memories. This is all real, what you see. Every image, every detail, everything is real. Everything is real, and it's not a memory. It has nothing to do with my memories anymore. Memories are gone, but the images are here, and they're real. What you see, every second of what you see here is real. Is real. Right there in front of your eyes, what you see.